Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum y te invito a que nos acompañes en este episodio. Esta historia puede comenzar así. Es julio del año 2000 y la poeta argentina Tamara Kamenshine recoge una hoja blanca tamaño A4 que alguien deslizó bajo la puerta de su casa. En la parte superior hay una nota. Tamara, emerjo de un sueño con la máxima cantidad de anagramas y combinaciones de tu nombre. Tanta cantidad de bolsones semánticos pueden esconder 5 letras. Bajo la nota estaba un poema titulado Tamar y dedicado a Marta Marat. Tamar, Armatrama, Ama, Aramar, Atarrama, Matarrata, Matatara. Ramat, 2 de julio del 2000. Pues bien, el enigmático autor de esa página era el escritor argentino Héctor Libertela, ex esposo de Tamara Kamenshine. Ese poema es el germen del libro de Tamar, aunque para eso habrían de transcurrir muchos años, porque Kamenshine, esperando que le lanzaran algún dardo en una lengua efectiva, o mejor dicho, afectiva, archivó por 15 años la hoja en un cajón hasta que un día se dispuso, ella, poeta, a descifrar en prosa lo que él, narrador, versificó en un intento fallido de rearmar la trama de su relación. Ella lo cuenta así en el libro. Ahora, en cambio, ya libre de las urgencias de aquellos tiempos, con la falsa bonomía de quien se sienta a escribir sus memorias como si la vida fuera algo narrable, me parece que la teoría de Kristeva acerca del secreto de amor que pesa sobre el nombre de la dama coincide palmo a palmo con el secreto de Tamara, la loca pretensión de que el poema Tamar le diga algo que le permita recuperar de algún modo al hombre que alguna vez amó. Pero en aquel entonces lo que yo quería era a ese hombre de nuevo conmigo. Quería a aquel marido real y despierto, que en vez de atar una rama con las letras de mi nombre, me había enamorado, empuñando una escoba y matando, en serio, en el escenario de la realidad real, a una rata. Tamara Kamenshine es una de las certezas mayores de nuestra poesía, lo que a mí me gusta llamar un clásico vivo, y tuve la oportunidad de conversar con ella en alguno de esos momentos en los que había cosas más urgentes que un tapabocas. Por eso pueden escucharse platos que chocan, retazos de conversaciones ajenas, fallos de mi grabadora, pájaros que cantan, pero, ante todo, la voz de una maestra que mientras se afinca en el ensayo no deja de ofrecernos la novela de la poesía, o al decir de don Enrique Fofani, un desafiar a la lengua hasta sus propios límites. Espero que les guste esta conversación. La nota escrita pueden hallarla en lalengua.com.ar, revista que no dejo de recomendarles. Con ustedes, Tamara Kamenshine. En la novela La Poesía hay unos versos que rezan: es el lujo que me doy con el secreto. Si lo guardo, termino hablando de nada, y si lo ventilo, tengo que inventar una novela. Y parecen prefigurar este paso de la poesía a la prosa que hay en el libro de Tamar. ¿Cómo se sorprende uno con los lectores? Estoy halagando, que encuentren esas cosas que parecen una obviedad. Yo no la relacioné, pero evidentemente la escribí yo, y si la escribí yo quiere decir que alguna verdad había, que no era mentira, ¿no? Que no era una cosa retórica así, escrita por escribir. Lo que sí me acuerdo más es que prometo todo el tiempo en la novela de la poesía, ya desde el título mismo, estoy prometiendo una novela, ¿no? Que de hecho no sé para ti, pero no sé si es una novela el libro de Tamar, porque bueno, me lo han definido ya de 1000 maneras, ¿no? Desde, novela, ensayo, poesía, muchos poesía directamente, otros novela poética, otros ensayo poético, otros también crónica, me han dicho, libro autobiográfico directamente, o sea, como un género en sí.
verdaderamente no podría definirlo, pero para mí está como una vuelta de tuerca más de lo que voy buscando yo en todos mis libros, que es de golpe, es la poesía en el fondo, es la poesía lo que busco, pero la poesía forzada a hacer otra cosa, ¿no? Forzamientos de la poesía empujándola a ver si pueden ser otra cosa sin dejar de ser, porque si no, claro, la dejas y te disfrazas de otra cosa, de otro género, pero no es eso lo que yo busco. Sus versos, Perdidos en Familia, los mismos que titulan su antología alemana, parecen continuar entreviéndose y entreverándose en el libro de Tamar. ¿Qué implicaciones tuvo este paso del verso a la prosa, acompañada por una topología de lo familiar? Me parece que el hecho de narrar, de querer contar algo, también me fue empujando a dar lo que Giorgio Agamben, el filósofo italiano, llama dar un paso de prosa. No es pasarse a la prosa, simplemente dar un paso de prosa desde la poesía. Y él dice que el Dante fue el que pidió eso, ¿no? Que le pidió a los poetas que tenían que saber dar un paso de prosa, animarse a dar un paso de prosa, es decir, poder justificar lo que escribieron como poetas. Ahí está, ¿no? Tú me citas cosas desde la poesía y yo trato de justificártelas con la prosa. Llámese ensayo, llámese novelita o novela o lo que fuera. Dante dice que esa es una responsabilidad que tiene el poeta. Tiene que ser un poeta responsable de poder dar cuenta de lo que escribió. Si bien durante el siglo XIX y buena parte del XX la poesía fue casi circunscrita en una concepción singular del yo, hoy existe una visión de la poesía que admite al testimonio dentro de su ámbito. Usted misma ha escrito ensayística sobre el testimonio en la poesía, pero en su poemario El eco de mi madre también parece haber ahondado en los inenarrables de una enfermedad insondable como el Alzheimer. Sí, es una posición de testigo, ¿no? Que no es un testigo realista, no es el testigo que se sienta y dice, acá pasa esto, esto y esto, ¿no? Es un testigo que está mezclado como un espía, ¿no? Está ahí adentro, es parte además, pero encuentra algunos detalles o algunas entrelíneas que por ahí no encuentran otro. Que encontrarlas es escribirlas. Y eso también es poesía, ¿no? Eso también es poesía. Por eso yo digo que mi intento es sacar a la poesía de sus límites, de su encuadre, de cómo se la ha encuadrado. Lo poético, entre comillas, poesía son las imágenes, son las metáforas. No dejan de serlo. Yo no digo que dejen de serlo, pero la poesía tiene esa capacidad justamente porque no se compromete del todo. Narra, pero no narra. Piensa, pero no piensa. Tiene ideas, pero no es filosofía. Eso le da una capacidad de dar un testimonio asombroso, diferente, ¿no? Es el que no se ve. Por eso, en El eco de mi madre, a mí me interesó en ese texto lo que encontré haciéndolo. Eran cosas que no las había visto de antemano. No es un resumen de lo que fue la enfermedad de mi madre. No es que yo digo, bueno, pasó la enfermedad y ahora me siento y voy a buscar metáforas, imágenes que me den un dibujo de lo que fue. No, sentándome a escribirlo es donde voy encontrando, pero pasaba esto, pero acá estaba esto escondido, los secretos, ¿no? Estos secretos que tampoco estaban, pero no estaban, porque los secretos si no los destapas, no sé dónde están, en una galaxia de secretos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería el testimonio, ¿no? Y es un testimonio de perfil bajo, para no decir humilde, porque también al decir humilde ya pareces no humilde. Pero de perfil bajo, dicho bajito, que no dice grandes cosas, no descubre América, no es un gran descubrimiento, son pequeñas líneas, pequeños resabios que cuando salen bien, cuando más o menos salen, arman algo que le puede servir a otros.
Y eso también es lo interesante, porque si es solo para mí, ¿qué sentido tiene, no? Es que la enfermedad tiene bemoles universales. Mi libro más, la verdad que es mi bestseller. No, es mi libro, sí, más. Yo le trato de huir un poco porque ya estoy cansada de hablar de ese libro, pero me doy cuenta que por algo siempre vuelven a preguntarme sobre ese libro y bueno, evidentemente hay algo ahí que tocó un punto de universalidad que otros libros míos no tocan, ¿no? Y en ese sentido es fantástico porque es fantástico no el libro, es fantástico la experiencia. Porque bueno, es el libro que más se ha traducido y yo he visto, he estado en Inglaterra, en otros lugares con los traductores y hemos leído juntos en lecturas bilingües y me asombraba muchísimo las caras de la gente que escuchaba en otra lengua, que les pasaba lo mismo que a los que escuchaban en español y eso la verdad que me emociona mucho porque quiere decir que pasó alguna frontera de la lengua, ¿no? Una experiencia que pasa la frontera de la lengua, sea bueno o malo el traductor, y ahí ese es otro rubro también sobre el que se puede hablar, la traducción de poesía, que como es prácticamente un imposible, evidentemente cuando algo tiene que pasar, pasa, se transmite, sea buena o mala la traducción, si es buena mucho mejor, claro. En esto Los secretos de su poesía, usted refiere a algunos humildes, pero también existen algunos universales y de la gran historia, entre comillas. Podemos pensar en Este lado del Mediterráneo, que tiene la impronta de un tema como la migración y la deriva de la diáspora judía. Esto se encuentra de una forma quizás no tan soterrada o leve como en El eco de mi madre. Sin embargo, es posible entrever cómo las tramas de lo familiar se entrecruzan con topologías más universales. Bueno, eso ya depende de los críticos y aquí tú te pones en posición de crítico, ¿no? Como un lector crítico. El darle, que bueno, lo agradezco muchísimo, pensarlo como, bueno, acá aparece este tema o esta idea o esta, ¿no? Pero al escribirlo yo en ningún momento tuve esa intención. Tuve intenciones muy chiquitas, muy, llámalo, íntimas. Mi familia, mi gueto, casi te diría mi holocausto también. Nunca me surgió como de voy a escribir sobre estos asuntos importantes, digamos, o estas temáticas. Ahora sí, después al leerlo puede aparecer esa línea, bueno, fantástico, la verdad que agradecida, pero una de las posibilidades de lectura esa. Por suerte hay otras, lo cual no desprecio esa, ¿no? Al contrario. Pero hay otras también, ¿no? Hay otras maneras de leerlo también, ¿no? No es que parece que no cierra en esas etiquetas, digamos, o en esos temas, en esa cosa temática. Y ahí me quedan resabios de ciertas teorías que ahora yo me río un poco, pero que están en mi formación, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con el estructuralismo, con el textualismo, que en el libro de Tamara aparece como un poco parodiando, pero en el sentido de que nunca la escritura es algo meramente temático, que se puede reducir a un tema. De ahí el reclamo que subyace en el libro de Tamar sobre lo programática que llegó a ser su generación y las etiquetas. Medio borroso. Otros versos suyos plantean el irse hacia otra vida, hacia otro libro, y en el libro de Tamar se entrevé la idea de absorber lo que hacen las nuevas generaciones, pero también la posibilidad de encontrar cómo éstas le dan una vuelta de tuerca a lo que la suya propia fue labrando como un legado. Claro, eso lo trabajo bastante en un libro de ensayos mío, que es Una intimidad inofensiva, donde ya tomo lo íntimo de las nuevas generaciones como algo inofensivo en el sentido que ya no tiene densidad, no quiere ni escandalizar ni nada de eso, ¿no? Es como que está más allá de esa sinceridad brutal o honestidad brutal, como dicen los jóvenes. Lo íntimo, decirlo así, tirarlo sobre la mesa, pero no para escandalizar, es que ya está sobre la mesa,
La mesa es, bueno, es las redes sociales, la mesa de Facebook. ¿Y aún suscribe aquella máxima de Kate Hamburger sobre Goethe? En mi poesía está una pizca de toda la vida, pero no está tal cual ocurrió. Exacto, sí, es como un cliché ya mío. Ya me lo apropié porque es maravilloso. Sobre todo cuando enseño, me doy cuenta que porque es lo primero que siempre aparece cuando uno enseña poesía o cuando enseña literatura en general. Lo primero que aparece es que el estudiante entienda que el yo que habla no es el mismo que el autor, pero tampoco deja de serlo, pero tampoco... es un punto que todos se quedan mirando, los estudiantes que empiezan, ¿no? Se quedan como, sí, lo entendí, pero más o menos. Pero entonces esa frase de Goethe yo la uso porque esa da como, es eso, claro, todo lo que escribí lo viví, pero nada de lo que escribí lo escribí como lo viví. Bueno, ¿no? Ahí se ve ese desfasaje pequeño, que puede ser pequeño, pero por ahí pasa una pluma, ¿no? Por ahí pasa la escritura, por ese desfasaje pequeño. Y hablando de desfasajes, en el poema que cierra su último libro hay un verso que reclamaba que las palabras crean distancias, lo cual es muy curioso. ¿Cómo es posible que las palabras crearan cercos en este tallerismo de pareja? Bueno, hay palabras y palabras, y hay texto y hay paratexto, ¿no? Yo creo que cada corriente y cada época, cada generación literaria tiene otro tipo de palabras que considera que son las verdaderas. Por suerte el lenguaje da para todo, ¿no? Y también romper con el lenguaje y reinventar da para todo. Pero, claro, porque yo hablo en ese libro, siempre vuelvo sobre lo que dice Philip Roth de su padre, ¿no? Que usaba palabras afectivas, palabras que no tenían nada que ver con lo intelectual y que daban tal vez en el eje de lo que se quiere decir. A veces una palabra prestigiosa o que tiene toda una carga cultural, en vez de acercar, aleja, ¿no? Es como que no logras te quiero, es una cosa, y si dices encuentras maneras, modos de que el afecto o la bla bla bla, paradójicamente eso puede provocar como un distanciamiento, y lo mismo pasa en la escritura, con lo cual no quiero decir que haya que escribir todo como ultra coloquial o con palabras totalmente simples, tampoco, porque eso paradojalmente puede generar un efecto de distanciamiento. O sea, tanto se va a notar que uno está buscando lo ultra coloquial que se va a lograr también el distanciamiento, ¿no? Es difícil. Y ya para finalizar, Borges planteaba que conocer las formas de lectura de una época futura permitiría conocer la literatura de aquellos tiempos. ¿Qué formas de lectura tiene usted en este momento? Yo siempre estoy buscando lo que escriben los jóvenes, los más jóvenes. Siempre voy, y ya me voy quedando corta porque leo, digo, estos son los jóvenes, pero ya no. Después me doy cuenta que vino otra generación y que tienen otros modos. Y no sé no podría decir si me gusta o no. Es una necesidad. Siempre me preguntan, ¿pero te gusta realmente más lo que escriben estos, por ejemplo, chicos muy, muy jóvenes que de golpe son esto que hablábamos recién, su coloquialismo es tan extremo que ya no encuentras la lírica, no encuentras el tejido poético? Y yo digo que no es que ellos no buscan gustar, así que yo tampoco podría decir si me gustan o no, ¿no? Pero necesito imperiosamente nutrirme de eso, a lo mejor para robarles, no sé. Pero necesito como una renovación permanente, es como una curiosidad muy extrema que tengo. Pero así como leo a ellos, vuelvo por supuesto que puedo volver a cosas muy viejas, pero juntas, ¿no? Como leyéndolas juntas. Ahora, ¿qué está de moda o qué se lee? Que en la poesía no hay eso, ¿no? No pasa mucho eso de que haya algo
que esté de moda. Lo que sí veo, bueno, ahora por ejemplo hay una chica que ahora acaba de vender, no sé, para poesía es muchísimo, ¿no? Su primer libro, 3.000 o 4.000 ejemplares, pero porque está, no sé si es youtuber o está en Twitter o algo, tiene muchos seguidores. Veo que eso provoca también otro tipo de mercado, ¿no? Un mercado nuevo que me parece interesante, por lo menos de trabajar y de verlo. No me expido todavía, pero me interesa. Tengo que trabajarlo un poco más. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.